Bueno, pues ya estamos de nuevo en tiempo de tertulia. Hoy me acompaña mi compañero, amigo Javier Venegas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado, encantado. Estoy muy preocupado, pero encantado de estar aquí, claro. ¿Preocupado por qué? No, por nada, por cosillas. Por la situación general del país. No, bueno, sí, por las... De todo se sale, Javier, hasta del socialismo No, se sí, sale. de peores hemos salido, pero bueno, espérate que nos queda mucho trayecto. Aún nos queda, pero fíjate, comentábamos al terminar el informativo cómo Argentina ha votado mayoritariamente a Milei. Argentina sale después de 80 años de peronismo, pero incluso Argentina está saliendo, que es cosa complicada. Nosotros, por desgracia, todavía estamos metidos en él, pero bueno, todo llegará. Luca Constantini, compañero de The Objective. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Pues todo bien, muy bien. Bien, qué diferencia, ¿eh? Nos hemos no preocupado y Luca, todo bien. Todo es que más correcto. joven, tiene muchísimo... por delante de todo. Y Esperanza Aguirre, ¿qué tal, Esperanza? ¿Cómo estás? Bienvenida. Pues muy bien y muy contenta con el resultado de las elecciones argentinas, porque creo que ha sido importantísimo para todo Occidente, para todo el mundo libre. Totalmente. Que se sepa que no pasa nada por poner la motosierra. Al que revés. es bueno para evitar la inflación y por lo tanto que los salarios puedan comprar más que lo que compraban o que lo que comprarían, como en nuestro caso cuando no se deflacta la inflación en el IRPF. Que por cierto eso es un sablazo fiscal por la puerta de atrás que lleva muchos años vigente y que nos están machacando a impuestos, pero curiosamente el resultado electoral en Argentina se ha manifestado en una subida espectacular de la bolsa, de los bonos, de la prima de riesgo se ha hundido y sobre todo, importante, demuestra que con programas de austeridad, diciéndole la verdad a la gente, se ganan las elecciones. No hay plata fue una de las verdades mejor difundidas y mejor vendidas por Milei, creo yo. Porque la gente comprendió que no había... Es lo que tenía que decir Macron, por ejemplo. Pero fíjate y no se cómo atreve está a decirlo. Y no se atreve a decirlo. Y se pueden ganar elecciones por mayoría absoluta haciendo políticas liberales. Esperanza, tú eres un buen ejemplo de ello. O sea que... Bueno, señores, vamos con uno de los temas de esta semana, porque hemos tenido comparecencia larga en el Senado por parte de Pedro Sánchez, más de 5 horas, que se dice pronto, 5 horas de mareando preguntas, la perdiz, las 5. De preguntas, de repreguntas, bueno, vaya por delante. Primera valoración, ¿cómo lo habéis visto, Esperanza? Ya te digo que estos 600 asesores que tiene Sánchez, que los hay, que estarán muy preparados, le habían preparado las contestaciones a todas las preguntas y especialmente las 40 veces que ha repetido, no me consta, no lo sé, no lo recuerdo, a todas aquellas que pudieran entrañar una posible demanda en los tribunales. Y bueno, en ese sentido, pues se ha escapado. Se ha escapado vivo. Pues, vivo, sí, efectivamente, sale vivo, y estoy de acuerdo. Y además, o sea, mi opinión, o sea, la opinión en caliente cuando durante la comparecencia era que efectivamente, más allá de intentar embarrar el terreno, desviar el debate típico de Sánchez también, porque bueno, era la persona que tenía que dar explicaciones. Yo creo que aquellos que le han hecho las preguntas, francamente, podían haber tenido un planteamiento algo mejorable. Esta es mi sensación. O sea, demasiado caos, demasiada agresividad. Yo hubiera empleado un poco gallinero, poco ruido, ¿verdad? Quizá, perdona que te interrumpa, pero el presidente de la comisión, para dar ejemplo a la señora presidenta del Congreso, tenía que haber llamado a la cuestión. O sea, si te preguntan una cosa y contestas por peteneras, para poner verde al Partido Popular, te tiene que cortar el presidente. Es lo que no hace la señora Armengol, porque es lo que hace todos los días en la comisión de control, en la sesión de control, que consiste en que le preguntan una cosa y contesta con una pregunta hiriente al que se le está haciendo. Sí, eso también. A mí me ha llamado la atención, o sea, como yo sigo mucho la información de los que son los socios del gobierno, o sea, Área Sumar y compañía, pues claro, les pregunté a ellos, o sea, cuál era su valoración, qué opinaban ellos, y coincidían vamos, en gran mayoría en que Sánchez había salido bien, había salido vivo, un poco nuestra lectura. Han salido contentos en general. Bueno, de hecho, Sánchez se ha hecho el contento, ¿eh? Yo no creo que saliera había más contento. Postureo que otra cosa. Bueno, hombre, total. Claro, yo creo que la lectura que dan, que me parece interesante, es, por un lado ha salido vivo, el otro lado ha salido vivo en el corto plazo. O sea, al fin y al cabo, todas aquellas 20 o 30 veces que Sánchez ha contestado sin contestar, o sea, no me consta, yo no lo sé, si no estaba ahí, si estaba ahí, estaba durmiendo, si estaba durmiendo... Lo mejor de todo, que la relación con Koldo era anecdótica.
Bueno, lo de Delcy, o sea, que el presidente del gobierno diga que no sabía que Delcy Rodríguez, número 2 del régimen de Maduro, tenía vetada la entrada en la Unión Europea, es evidentemente una mentira, porque es impensable saberlo. Alguna mentira soltó. Y que no conocía al Lama. Pero yo creo, si me permitís, que el punto importante de la comparecencia, a mí me lo parece, de Pedro Sánchez, es el entrenamiento que hizo, que significó para él. Yo creo que una puesta, digamos, en práctica de lo que van a aplicar en el momento en el que este señor tenga que ser llamado como testigo. Yo creo que ese fue el punto fuerte de la comparecencia. Iba entrenado, digamos, como un calentamiento. Se tomó la comisión como un calentamiento para lo que va a venir después. Sí, pero y de practicar un poco ante un juez no puede, pero lo van a intentar. Contestar diciendo que el Partido Popular no sé qué. No, pero va a contestar, no me acuerdo, no recuerdo, no me consta. A ver, el tema de no me acuerdo. Estaría en su derecho como testigo. El problema, él tanto, es verdad que pero puede que el juez le diga, oiga, pero tiene usted aquí en los mensajes Pero yo creo que es una práctica. Ellos luego van a los tribunales y la ley, en fin, para ellos es una cosa que ya tienden a forzar al máximo la acción ante la justicia. Fijaos, ¿no? uno de los, para mí, de los aspectos más relevantes de la comparecencia de Sánchez no es lo que dijo o lo que afirmó y admitió pocas cosas, o lo que negó, que también negó algunas cosas relevantes, sino sobre todo lo que no dijo. Es decir, es evidente que se ha preparado bastante bien la comparecencia, pero no tanto con sus asesores, porque Sánchez es el mejor conocedor del argumentario de Moncloa, es el propio Sánchez, sino con sus abogados, porque esta fórmula en Sánchez es algo nuevo, fijaos. No me consta. No me consta, porque no me consta. Yo no tengo constancia de eso para nada. No tengo constancia. No recuerdo. No me consta en dinero venezolano y con Maduro. No me consta, señor. Tampoco le consta. No se tiene constancia. No me consta, pero no recuerdo ahora mismo. No me consta. Yo no tengo constancia. A mí que me conste, ¿no? No me consta, señoría. No me consta, señoría. No me consta. No tengo ni constancia de ello. Creo que no. Así 40 veces. O sea, es que el no me consta, no me acuerdo, no lo sé, ha sido ha sido norma durante su intervención, pero claro, es que esto está más pensado por si miente, tal y como le pasó a Santos Cerdán, o a Francina Armengol. Claro. Entonces, ¿Qué dijo Francina? Bueno, ella se está cuestionando, por ejemplo, con todo el tema de las mascarillas. Sí, ¿pero qué es lo que dijo? Si ella dijo toda la verdad en comisión, o sea, es una de creo que las partes particulares o algún colectivo la quiere demandar, o en fin, está. ¿Por qué? ¿Qué dijo? ¿Que no sabía nada de las mascarillas? Bueno, porque, claro, yo creo que negó toda la relación con la compra de mascarillas con el grupo de cuando la había llamado cariño a Armengol, ¿no? Claro, o sea, negaba haber mantenido algún tipo de relación personal, que es un poco por lo de que tú comentabas antes, Esperanza, del tema de Aldama y tal. Bueno, yo creo que es evidente que el no me consta y el no sé, no estaba por ahí, es una táctica legal, ¿no? O sea, jurídica por parte de Pedro Sánchez para evitar lo que puede haber sido, pues, ¿no? O sea, salvo que exista una prueba documental o audible de que sí le consta. Claro, que sea fehaciente. Claro. Pero bueno, es una estrategia de cara a lo que viene. A lo que puede venir. Sí, pero lo cierto es que, en general, que entre el no me consta, que fue, digamos, que la dinámica, y que no respondió prácticamente a nada, una vez más sale vivo de la comisión, aunque algo tocado quizás, pero sale vivo. Pero ahí, Manuel, yo creo que sale vivo. Una cosa es la verdad judicial y otra cosa es la verdad. Es decir, porque yo siempre pongo el ejemplo. Según la verdad judicial, Al Capone fue un defraudador de impuestos, hombre. Todo el mundo sabía quién era Al Capone, lo sabía cualquiera. Entonces, la cuestión está aquí, es el juicio político. Es ahí donde hay que ganar. Totalmente de acuerdo. Entonces, hay que distinguir, porque además, si todo lo fiamos a los tribunales tardan muchos años en dictar sentencia. Y además de tardar, o tienen pruebas fehacientes o nada. O no hay nada. Indubio pro reo. Claro. Es un principio general del derecho penal. Si hay duda, es inocente. Claro. Y por lo tanto, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, y Marcos de Quinto lo ha dicho el otro día, no tenemos que fijarnos en las cuestiones judiciales, tenemos que decir que tenemos un gobierno indecente, que paga a las prostitutas con nuestro dinero, que hace, las mayores disparates del mundo, y olvidémonos de la cuestión judicial por si acaso, si los indubio pro reo les protege. Claro, la justicia tiene un trabajo, pero la justicia no es la que tiene que hacer, sanear la política. La justicia está para perseguir los delitos, sea de quien sean, de un presidente del gobierno como un señor que va por la calle. Y eso es muy importante. Sí, pero
hay que probar el delito. Claro, no puede haber ninguna duda. Entonces, pero la cuestión está en que el juicio político sigue sin hacerse correctamente. Y yo creo que la comparecencia de Sánchez, yo tengo que decirlo, y la seguí, creo que no estuvo al nivel, digamos, de las evidencias que hay, que no hay que pasar... Que son muchas. Que son muchas y son una cascada que en conjunto, claro, dices, no, tantas casualidades seguidas no son posibles. Es una conclusión, digamos, lógica. Y eso no se consiguió constatar, a mi juicio, por los que interrogaron a Pedro Sánchez, y ya está. Pero además de la política, estoy de acuerdo que la política, claro, tiene que tener la capacidad, efectivamente, de explicar o de traducir los problemas jurídico-judiciales en otro ámbito, que es, efectivamente, el robo de dinero a todos los ciudadanos para hacer lo que hacían. Pero yo creo que la justicia en este país también está en juego. Más allá de los ataques de Bolaños, más allá de los ataques del gobierno, y creo que los jueces también, y creo que parte de la ciudadanía les pide a los jueces también tener la contundencia delante de casos que, es verdad, en dubio pro reo, vale, estoy de acuerdo, pero también delante de unos indicios de que ha ocurrido algo ilegal. Los indicios no sirven. Pero para abrir una investigación... Es fundamental que haya pruebas. Pero el juez, sobre la base de indicios que tienen posible carga probatoria... Oral, y es lo que le ha hecho al fiscal general del Estado. Sí, al fiscal general del Estado. Pero mi sensación es que en el caso de la trama de corrupción de Ábalos, Koldo y tal, en mi opinión, hay un exceso de garantismo. O sea, quiero decir... De entrada, no entiendo que estén en libertad. Claro, se ha tardado muchísimo, por ejemplo, en hacer todas las investigaciones en los domicilios, por ejemplo, de Ábalos. Y cuando lo hicieron, meses y meses después, la policía descubrió que Ábalos estaba acompañado por una mujer que intentó esconder en el pantalón, creo. En el pantalón, más bien en las bragas, pero... Bueno, tampoco. Quería ser elegante porque muy pronto por la mañana. Quiero decir, si estos no son indicios suficientes como para forzar un poco lo que es, digamos, régimen... Que Tigarat ha publicado que ha tenido mucho que ver la Fiscalía... el fiscal general del Estado. Sí, exigiendo que no se les mandara a la cárcel a estos dos señores. Sí, bueno, en todo caso, yo creo que hay indicios pero que muy contundentes, incluso aunque no se ha encarcelado, enviado a prisión provisional tanto Ábalos como Koldo, que siguen en libertad, a diferencia de Santos Cerdán, hay muchos indicios para que finalmente no solo se sienten en el banquillo, que es evidente que se van a sentar, sino que resulten condenados. Pero vayamos al juicio político, que a mí es el que me interesa, porque coincido totalmente con lo que está comentando Esperanza. Yo creo que la labor de oposición en estos momentos se está centrando demasiado en lo que digan los jueces, en lo que decida la justicia, en si hay o no hay delito. Oiga, pero es que en otros países no hace falta que esté imputado tu mano derecha para que se produzcan dimisiones. Tampoco hace falta que esté imputada tu mujer o esté imputado tu hermano por presuntos delitos de corrupción para que haya un deterioro político importante y para que se gane el relato político. Y eso me da la sensación, Esperanza, de que no se está logrando. Totalmente de acuerdo contigo. De hecho... No me gusta ponerme de ejemplo, pero yo dimití cuando un juez metió en prisión provisional a quien había sido mi persona de confianza. Han pasado muchísimos años, eso fue el año 17, todavía no se sabe exactamente de qué le acusaban, pero yo sentí que mi obligación política era dimitir. Y dimití del puesto que tenía entonces, que era el de portavoz de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid. Y aquí es que no dimite nadie. Y la primera que tenía que dimitir, porque es la señora vicepresidenta del Parlamento Europeo, ex ministra del Medio Ambiente, porque hoy acabo de escuchar en esta emisora, además, al portavoz de los ingenieros de caminos, canales y puertos decir que no se ha hecho ni una sola de las obras hidráulicas que había que hacer, que ha pasado un año, y que si vuelve a caer otra vez lo que cayó, volverá a repetirse. Dice, funcionará mejor a lo mejor la de Met, funcionarán las alertas y la gente, en vez de bajar al garaje a salvar su coche, subirá para arriba. Pero no han hecho nada. Permíteme, Esperanza, es que eso es muy importante. Es que es una de las cuestiones que yo a veces no entiendo de la oposición. No entiendo, es de lo que tiene que hablar la oposición. ¿Y la actual ministra? La actual ministra, es que también lo he oído esta mañana, es que esta emisora es muy interesante de escuchar. En la parte de agricultura resulta que todas las
parcelas agrícolas o de huerta que se han ido a la porra por la riada, ha dicho la actual ministra de Medio Ambiente, la señora Sarase, no como se llame, que han pasado a formar parte del dominio público. En lugar de indemnizarles en el caso de que quiera que sigan, o expropiarles si quieren que pase al dominio público, las ha pasado al dominio público. Y la gente se ha quedado... Claro, y hasta el asunto resuelto ya, pero sí me gustaría decir una cosa. Es que es un disparate. Sobre esto sí que me gustaría decir una cosa. Es decir, aquí hemos estado con el debate de si la alerta fue a las 5:30, sí, a las 4:30, a las 6:30. Es decir, vamos a ver, hay que decir, y este es el lenguaje que habría que emplear político, sí, es que daba igual. O sea, realmente la cuestión de la alarma, si se da media hora antes, sí, es irrelevante. Lo que importa es el cañizo que hizo saltar los puentes, que no limpian y siguen sin limpiarse los cauces. Pero aquí en Madrid hay no sé cuántos alcaldes que han protestado a la Confederación del Tajo porque siguen exactamente igual que en la riada anterior, porque no les dejan limpiar el cauce. Porque si se produce ese afluente de agua, en el momento que se produce, no están las obras realizadas y no están las avenidas hechas y en condiciones, da igual cuando des la alarma. La diferencia va a ser infinitesimal. Es decir, estás condenando a una población o un territorio a que sufra una catástrofe. No hay posibilidad de evacuar con una hora, habría ni una menos hora y media. Muertes. Sí. Pues igual, o igual no. Es que eso ya sería política ficción. Pero de entrada la catástrofe sería de idéntica magnitud. Mañana vamos a abordar en profundidad todo lo relativo a ese aniversario de la Dana, el funeral y todas las consecuencias, pero una vez más, no se asumen responsabilidades políticas. Y aquí hay dos aspectos claramente diferenciados. El judicial, que discurre por su cauce, y el político. Y claro, que tiene sus propias reglas. Hasta los propios jueces reconocen en privado, oiga, que nos sentimos presionados, que nosotros no somos políticos y no venimos aquí a hacer política. Nosotros nos dedicamos a hacer nuestro trabajo, que es investigar y enjuiciar en caso de que haya indicios. Y la oposición tiene que hacer el suyo. Y como periodista yo también me siento presionado. O sea, que los jueces también entiendan la situación en la que está pasando este país. O sea, aquí de victimismo ni de un lado ni de otro. Y lo digo porque yo vengo de un país donde hubo una fase que era Tangentópolis, que arrasó con toda la política. Y en aquella fase se pusieron en cárcel 1.500 personas. Y los jueces, mira, luego se puede criticar, digamos, un exceso de, en fin, lo que se quiera. Pero los jueces ahí actuaron como servidores públicos. O sea, a mí tampoco me vale el discurso del juez que dice, oye, yo me siento presionado que la política la soparte. Yo creo que la política está haciendo podría hacer mejor. Pero yo creo que hay una dificultad también de la política, porque el encaje institucional es el que es. Por encima de Pedro Sánchez no hay nadie que le pueda decir, un presidente de la República, quien sea, que le diga, chico, vente un segundo para aquí, usted no tiene mayoría parlamentaria, usted lleva 3 años sin presupuesto, está gobernando con los presupuestos de la pasada legislatura, esto es un atropello constitucional parlamentario democrático, tiene que convocar las elecciones. O sea, la realidad es que Pedro Sánchez está fundamentalmente, digamos, ocupando el poder de la Moncloa. Ocupando con K, en plan ocupa. Entonces, la situación es la que es, yo creo que desde el punto de vista democrático es crítica, por lo tanto, oye, que los jueces también tienen que hacer su trabajo sin mirarse a su alrededor. Y lo tienen que hacer con la contundencia con lo que le harían delante de un Pepito Pérez cualquiera. O sea, a mí no me vale el discurso, por ejemplo, el caso de Ábalos, que se deslizó, que al ser el parlamentario diputado, entonces, claro, esto frenaba el hecho de que pudiera ir, como Santos Cerdán, en cárcel preventiva, porque, claro, hubiera modificado lo que es la aritmética parlamentaria. ¿Y a mí qué más me da? No. ¿Qué vale más el diputado Ábalos que un padre de familia que está siendo investigado por lo que sea? No es eso, es que tenían que haber pedido el suplicatorio. Y es posible que por primera vez en la historia de la democracia española se lo negaran. Sí. Pues los jueces italianos pidieron el suplicatorio a Bettino Craxi en su momento. Lo pidieron. Se lo dieron. Que era expresidente del gobierno, pero en aquel momento ejercía de una de las formaciones más importantes y en el gobierno había un socialista. Ojo. Se lo pidieron al Parlamento. El Parlamento lo denegó. Se montó un lío tremendo a nivel popular con las protestas y la famosa imagen, no sé si os recordáis, cuando Craxi sale del hotel y le lanzan las monedas a los italianos diciéndole, en fin, ladrón fundamentalmente. Entonces, claro, quiero decir, es que a mí tampoco me valen esos argumentos. Yo creo que este país está en una encrucijada, total, una encrucijada donde cada sector... Pero tienes que tener en cuenta, Luca, tienes que tener en cuenta una cuestión distinta, una cuestión yo creo que diferente. No conozco exactamente bien, pero aquí hay una cuestión, es decir, la justicia no son solo los jueces, es también la fiscalía. Es decir, es una maquinaria que digamos que en España ahora mismo está coja.
pero tenemos que saber La Fiscalía está actuando a favor del Gobierno, la Abogacía del claro. Estado está actuando a favor del Gobierno, que también les vale, ya les vale. Es decir, todos los que... Ese es un problema grave, por eso dices tú con toda la razón. Tenemos un problema democrático grave, un problema institucional muy grave. ¿Por qué? Porque la propia Administración, digamos, tiene partes que ya no cumplen con su cometido. No, pero eso es porque Pedro Sánchez se ha encargado de colonizar todas las instituciones. ¿A qué fiscal general ha nombrado? ¿A quién ha cambiado en la Abogacía del Estado a cuenta del proceso catalán? Pero si es que está todo. Pero ahora habría que saber qué clase de presión ha hecho la Fiscalía para que el juez no hiciera la prisión provisional tanto de Ábalos como de Koldo. Habría que enterarse. Y habría que enterarse también de todas esas presiones que las cloacas del PSOE han mandado a la señora esta que dice... Leire. No, pero no Leire. A la señora... ¿Cómo se llama? La que llevó los 90.000 euros a Ferraz. Carmen Pano. Carmen Pano, sí, claro. A todos los demás que estaban en el tema de hidrocarburos, les están mandando a una abogada afín al PSOE a ofrecerles a Carmen Pano dinero, a los otros lo que quieran. ¿Sabes? Entonces, esto hay que investigarlo. Claro que hay que investigarlo. Y hay que frenarlo durante la investigación. No, pero hay que investigarlo. Sí, hay que hacer prisión preventiva en muchos casos. Pero para que se investigue hay que hacer una denuncia, porque la Fiscalía no lo va a investigar. Exacto. De momento, dentro de la Fiscalía, lo que sí es cierto es que hay un pequeño búnker que es fundamental, que en el momento mantiene su independencia, que es la excelente labor que está llevando a cabo la Fiscalía Anticorrupción. Precisamente por eso las cloacas del PSOE han intentado buscar trapos sucios del jefe de la Fiscalía Anticorrupción, claro. Y luego cargando contra la UCO, que son los que están investigando. Pero fijaos... Van a quitar al jefe de la UCO para poner a una lo van a ascender, lo quieren ascender para tenerlo más bajo control. Pero fijaos, estamos hablando de tema judicial. Es evidente que la corrupción está totalmente asediando al Partido Socialista y más concretamente al presidente del Gobierno, pero ¿cuál ha sido la respuesta de Pedro Sánchez? Una de las respuestas que ha dado en el Senado, pues entre otras cosas, Pedro Sánchez ha dicho lo siguiente. Lo que sí que le puedo trasladar a la ciudadanía es el absoluto compromiso del Gobierno de España en que cualquier atisbo de corrupción, por supuesto, ha sido atajado desde el primer minuto que hemos tenido conocimiento de ello. Y también le diré una cosa, señoría. Lo he dicho antes, ha generado algo de controversia en algunas de sus señorías, pero este Gobierno, junto con el de José Luis Rodríguez Zapatero, y ahí están los hechos y los datos, es uno de los gobiernos más limpios de la historia de la democracia de nuestro país. Hay que tener cara. Fijaros que no menciona... Se jacta de limpieza. Fijaros que no menciona a Felipe González. No. Esto en clave interna socialista tiene valor, esta declaración. Pero ¿cómo es posible que se jacte de ser uno de los gobiernos más limpios de la historia de la democracia española junto con el de Zapatero? Zapatero que está siendo investigado, por cierto, por Estados Unidos, por sus vinculaciones con Maduro. Pero nada nuevo bajo el sol. Es decir, esto es orwelliano, ¿no? El doble pensar, ¿no? Es decir, ¿qué hacía la Unión Soviética ante una evidencia aplastante de que algo era una catástrofe? Pues decir todo lo contrario, decir, no, ¿cómo que se han arrasado los campos? Hemos hecho la mejor cosecha de la historia de la Unión Soviética. Es decir, esto es así, es típico. Es negar la mayor, pero lo curioso es que... No es negarla, es darle la vuelta. Sí. Es decir, no, ¿cómo que yo soy corrupto? Sí, soy el hombre más limpio y honesto del mundo, ¿no? Exacto. Pero sin embargo, sus bases le compran el discurso, que es lo que me sorprende. Bueno, sus bases no lo sabemos. Aquí vivimos en una especie de niebla, de la guerra, pero a nivel mediático. Yo creo que hay un ecosistema neblinoso que contribuyen las redes, que las redes yo creo que también han cambiado bastante y están muy infectadas de voceros y de gente que está apagada, ¿no? Y entonces tiende a la distorsión. Yo creo que la opinión del español es bastante más, se ha echado bastante más al otro lado de lo que pueda parecer. Yo creo que es así. Pero fíjate que las redes, yo creo que en ese momento, con todas sus debilidades, agujeros, lo que quieras, son uno de los talones de Aquiles o de piedra en el zapato de Pedro Sánchez. Sí, pero no lo digo por eso. De los medios de comunicación. No lo digo por eso, Lo digo porque a veces... evidentemente las redes son un tesoro porque realmente te sacan algo que nadie ha sacado o le dan un relieve o una difusión que de otra manera hubiese sido imposible. Estoy de acuerdo, yo soy muy fan de esto, pero digo que también noto
que a veces los propios contendientes están ocupando espacio en las redes y entonces se genera una especie de eco, de ruido que parece distraer, como trasladar un cierto fatalismo de que esto es inamovible, de que este hombre tiene unas bases muy sólidas, de que tal y que cual. Y yo creo que en el fondo, yo creo que se está yendo más al otro lado de lo que puede parecer a través del juicio que pueden emitir las redes sociales, igual que las encuestas. Yo soy bastante más optimista y espero no estrellarme con esto, pero yo tengo la sensación de que sí. Hombre, las encuestas dan una mayoría amplia entre Partido Popular y Vox de cerca de 200 diputados. Eso es lo que reflejan las encuestas. Poco me parece. ¿Cómo daban antes del 23J? Bueno, por eso, las encuestas hay que cogerlas con pinzas, pero en todo caso, las encuestas son la fotografía del momento. Espérate que cale la idea de que la ultraderecha es el demonio y que va, como dicen ahora, que va a hundir a España en el pasado, ¿no? Nos va a llevar al nodo, algo así quieren decir. Esperanza, ¿qué peso tiene una campaña electoral en la política? Porque hablamos... Muy poco. Poco, pero si las encuestas empiezan con un valor y el último mes cambian todos los datos, la campaña electoral tendrá un impacto importante. No, yo eso, ahí es un tema que me parece apasionante. Además, por mi antiguo trabajo me gustó y accedí a un metaanálisis maravilloso de cientos de estudios que hacen unos norteamericanos sobre el impacto real de las encuestas. Y de hecho, lo comparé... Perdón un minuto. Fijaros las encuestas en Argentina. Ni una le daba Entonces, la victoria a Milei. Entonces ese metaanálisis, que además tiene pruebas de campo y que se multiplican por 10 las evidencias, me llamó mucho la atención porque llegaba a la conclusión de que las campañas políticas, incluso las de largo plazo, tenían un impacto igual a cero. Las que sí tenían una cierta influencia eran las internas, las elecciones internas de los partidos y tal. Sí, las campañas sí tenían una cierta movilización, pero las demás no. No, porque es más importante la labor de cómo vas comunicando, no las campañas, sino los hechos que vas percibiendo, la propia realidad, lo que va conformando la opinión del votante. Luca. Y yo uso mi turno para una pregunta, es que tengo Esperanza al lado y es más fuerte, vamos. ¿Y crees que los políticos de hoy, sobre todo los del Partido Popular, bueno, los líderes nacionales, miran demasiado las encuestas y pierden este instinto del político? Pues no te puedo contestar porque no lo sé, estoy como Pedro Sánchez. Pero no vamos, yo lo que sí creo es que hay un grupo de personas que rodea a Feijóo que proceden del sorayismo y que por lo tanto pues no son exactamente liberales radicales como yo, o sea que voy a la raíz. Porque yo creo, sobre el debate inicial, que me parecía interesante de Milei, que el Partido Popular, la oposición en general, va siempre detrás de un debate político. Correcto. Pero si no hemos felicitado a Milei todavía. Correcto. Ni lo van a hacer. Importante esto, Orquestado, yo estuve en por su el toma de gobierno posesión y van a rebufo en lugar, por ejemplo, de, darle la vuelta a las encuestas o incluso no escuchar el ruido de las encuestas y decir, yo voy con mi planteamiento político. ¿Sabes la conclusión que yo he llegado y a través de lo que yo he visto? Es que las campañas, o sea, las elecciones se ganan cuando tú eres capaz de tomar el control de las cuestiones ampliamente compartidas. Es decir, cuando tú las lideras, por ejemplo... Esto lo decía Rejón. Ya, lo decía Íñigo Errejón. No, bueno, Íñigo Errejón, no me lo compares, por favor. Ha desaparecido, Errejón y Monedero han desaparecido. No, pero eso es... Por cuestiones privadas. Llevar la iniciativa consiste básicamente en eso. O... Ahora mismo, por ejemplo, tenemos, de verdad, sinceramente, es que yo no doy crédito, tenemos la cuestión de las ZBE, que van a las zonas de bajas emisiones. Que van a dejar a millones de... Porque dicen, 1 millón de coches, no es 1 millón de automóviles, de personas, es mucho más que 1 millón de personas, porque un automóvil presta servicio generalmente a más de una persona. Pero sobre todo, ¿para qué? Yo claro, es que esta mañana he puesto unos mensajes a algunos de los responsables para decirles, si es que no existe un porqué. Si la atmósfera en Madrid está limpísima. Madrid es una ciudad muy limpia. Pues claro, pero si lo dicen ellos. Además es que ese tipo de medidas es una medida de la izquierda radical que y totalmente antiliberal. No son valores tan marginales que además, si los pones al lado de los perjuicios, es absolutamente una auténtica masacre. Entonces, es decir, hay una cuestión ampliamente compartida en la ciudadanía española. Cambiar de coche es carísimo, que las cosas la gente no puede. Están peor cada vez. Entonces, la gente no llega. Claro. Están no deflactando el IRPF, están subiendo de forma encubierta un montón de impuestos. Sí. Es decir, la presión tributaria en España es salvaje, sobre todo
contra las nóminas, contra los ingresos de las nóminas. Y entonces tú tienes que estar ahí para decir, no, yo os comprendo y os voy a defender. Es decir, voy a tener que liderar esa cuestión ampliamente compartida, que es mucho más compartida de lo que parece. Pero ¿sabes lo que pasa, Javier? Que en lugar de liderar el relato, como bien estaba comentando Luca, en lugar de plantear una alternativa que sea ilusionante, vas a rebufo de quien está liderando el relato, que en este caso es el PSOE, que es el que marca un poco la agenda y es el que pone los asuntos, y luego al final ese continuismo es lo que... Eso eso tiene una anomalía, y también me he tomado, es que yo me gustaría, tendría que estar en un partido haciendo el trabajo que no se hace. Es decir, hay una cosa que se llama coalición de minorías, que funciona en política. ¿Y qué es lo que están haciendo los partidos? Que nos ha llevado a donde nos están llevando a Europa en general, yo creo fundamentalmente, que los partidos han llegado a la conclusión de que les sale más económico, más rentable coger causas que ya están activadas y que ya tienen una serie de activistas y de entidad prefabricada, asumirlas como propias, que dedicarte tú a ver realmente lo que hay que hacer. Entonces, eso lo están haciendo todos. Y entonces, no es que estés comprando, no es que el otro lidere, es que tú le estás comprando eso. Es decir, bueno, esto nos va a dar un 5% de votos. Si sumamos a los verdes, a los verdecitos, si sumamos a estos, a los transgéneros, si sumamos a tal, resulta que tenemos una coalición de minorías que nos puede dar la diferencia entre gobernar y no gobernar. Entonces, eso es lo que tiene que salir de la política. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar con temas relacionados con el Senado, porque hay algunas cosas, declaraciones de Sánchez que llaman poderosamente la atención, y luego vamos a abordar también ese intento de controlar a los fiscales por parte del gobierno de Pedro Sánchez y su ministro de Justicia, Félix Bolaños, que esta misma semana ha aprobado una reforma en el Consejo de Ministros que está por ver si finalmente pasará la aprobación de las cámaras. Una pausa y continuamos. La trinchera de Llamas, con Manuel Llamas. Bueno, estabas comentando, Esperanza, micrófono cerrado, que te gusta la música de este programa. La música de este programa, ya me has dicho alguna vez que la selecciona tu esposa. Es de lo mejor que hay en Bueno, la pues radio. que lo sepan todos ustedes, tenemos una playlist con toda la música que suena en el programa disponible para todos los oyentes en Spotify. Bueno, señores, me gustaría poneros dos cortes que fueron para mí de los más relevantes, más allá de reconocer Pedro Sánchez, que ha cobrado dinero en sobres por parte del PSOE, que ya a mí me parece un escándalo, pero bueno, eso ya lo sabíamos. También decir que su relación con Koldo García era anecdótica, como bien destacaba Esperanza al principio de la tertulia, cosa que es mentira, porque el propio Koldo ha aireado fotos, bastantes fotos de Pedro Sánchez junto con Koldo. Me llama la atención y los mensajes que... las conversaciones. Hombre. Me llama la atención dos declaraciones de Pedro Sánchez negando la mayor. La primera: Víctor de Aldama. ¿Quién es ese señor? Atención. Señor Sánchez, ¿conocía usted a Víctor de Aldama? En absoluto. ¿Cuándo se conocieron? Sí, le he dicho que en absoluto. ¿Cuándo se vieron por primera vez? Está aquí, creo que este es usted y el otro es Víctor de Aldama, ¿sí o no? Sobre fechas. Sí, está muy bien que lo sí, publique. Mire, sobre fechas. ¿Va a cambiar de opinión? ¿Le conoce o no le conoce? Mire, aquí lo tiene. ¿Le conoce sí o no? Pero si estoy diciendo ¿sí o no? Señorita. Es muy fácil, señor Sánchez. Mire, yo sé que a usted le cuesta decir la verdad, pero dígala por primera vez. No es tan difícil. ¿Le conoce o no le conoce? Fíjese qué fácil. Pero si estoy diciendo enseñando la chuleta. Señoría, yo no conozco ni he tenido relación con el señor. ¿Han estado nunca reunidos? No he estado en absoluto reunido. ¿Nunca se han reunido? Dice que no lo conoce, que a Víctor de Aldama no lo conoce, a pesar de que hay, al menos que se sepa, dos fotos. Una... Bueno, pero las fotos no son pruebas, porque a mí el pequeño Nicolás sacó una foto conmigo, que yo no tengo ni idea, porque los políticos es verdad que nos hacemos fotos con el que nos pide una foto, que puede ser cualquiera. Pero al menos hay dos fotos y luego están las declaraciones de Víctor de Aldama de que, bueno, había relación, se conocían, etc. Ahí es importante que Aldama efectivamente demuestre, si quiere hacerlo, sí que tenía interlocución directa con el presidente, o que, en fin, que por lo menos, aunque fuera de forma indirecta, sí que sabían quién era quién. Y sobre todo creo que Aldama podría aclarar también todo el tema de Delcy, porque lo de Delcy Rodríguez es Aldama, que después de Zapatero, digamos, trabaja para el tema de Europa y tal, y es él quien se encarga de llevar a España a Delcy Rodríguez en una operación secreta,
secreta, porque por aquel entonces, cuando nosotros publicamos entonces en Voz Populi el tema de que de él se había llegado, Ábalos durante en varias versiones negó la mayor, no sé qué cuánto, ahora sabemos, porque el propio Aldama nos lo ha revelado, que había una agenda, que había un chalet secreto en Madrid donde tenían que acudir varios ministros y parece ser que también el propio presidente del gobierno. O sea, yo creo que ahí Aldama le puede desnudar un poco. Y sobre todo Aldama ha dicho que se financió la presidencia de Sánchez de la Internacional Socialista con ese viaje. Eso lo ha dicho Aldama hace poco, además. Y ha dicho que Sánchez era conocedor de todo. De todo. De todo. Pues eso no tenemos duda. Con Ábalos hablaba constantemente. Bueno, pero en estos casos, muy rápidamente, la clave yo creo es la garganta profunda. O sea, creo que en este caso también a nivel judicial, porque claro, decía Esperanza, hacen falta pruebas, cargas probatorias. Esto es cierto, pero también pueden hacer, si no existen pruebas muy contundentes, el peso de los testimonios, de los testigos. O sea, sí, claro. Porque entonces, claro, por eso es muy importante, por ejemplo, imaginémonos que Ábalos en un determinado momento, pues por las razones que sea, diga, oye, yo os voy a cantar y os voy a explicar todo lo que ha pasado. Que eso puede suceder. No, yo pero si no va a la cárcel muchísimo. va a ser difícil. No lo sé, no lo lo sé. dudo una Cerdán barbaridad. está en la cárcel ¿desde cuándo? Desde julio, creo que entró, julio, y todavía tal. Y... Sí, pero porque está él solo. No, Tienes que meterlos a todos. Tienes que meterlos a todos y tienes que presionarlos en la cárcel uno a uno, por separado. Es que es así. Es así, esa es la labor que debe hacer la Fiscalía. Y no la se Fiscalía. hace. No se hace. Es muy difícil. Eso lo puede hacer los jueces. Pero no eso es una cosa, es Fiscalía. prisión provisional que puede servir como factor de presión para que llegue en algún tipo de acuerdo con la Fiscalía, y otra cosa es que finalmente se enfrente al juicio, que se enfrentará al juicio en su día, tanto Koldo como Ábalos, y se enfrente a muchos años de cárcel. Quizás ahí cambien las cosas. Pero el tiempo político va pasando. Claro, va pasando, a eso me refiero. Por eso es tan importante el tema también, ya no solo de la cuestión judicial, sino de la cuestión y de la batalla política. Comentábamos, Pedro Sánchez negando que conoce a Víctor de Aldama, pero no solo a Víctor de Aldama. A la pregunta de cuánta gente y quién le acompañaba en el Peugeot, en esa ruta por media España... Dice que depende de qué momento. Bueno, pues aquí está la declaración de Sánchez en el Senado. Entonces te decía, si eran estas personas los que le acompañaban, Koldo Santos y José Luis Ábalos. Mire, a mí me acompañaron miles y miles de compañeros y compañeras que votaron. Pero en el coche no caben tantos, entonces, quiero decir, en el Peugeot, ¿cuántos iban? Me está preguntando usted que cuántos iban en el Peugeot. Sí. ¿De verdad, señoría? Sí. ¿De verdad, señoría? Sí. Vamos a estarnos toda la mañana hablando de quién iba en el Peugeot o no. No, toda la mañana no, solo un poquito. Pues, señoría, depende del día. Bueno, me alegro que se lo esté pasando bien, porque la verdad es no que... es que me lo pase bien, es que me parece una pérdida de tiempo. Es otro de los factores que me ha llamado la atención, la chulería con la que responde Sánchez, porque claro, el Peugeot. Oiga, pero que usted iba acompañado de 3 personas, una de ellas en la cárcel y 2 investigados que eran su grupo de confianza, Santos Cerdán, Ábalos y Koldo García. Y hay otra cosa. Ayer el presidente dijo, que Koldo, la relación que tenía con él era anecdótica, porque en realidad pues era un asesor de Ábalos. Pero parece ser que Ábalos no conocía a Koldo, que quien le mandó a Koldo a ir con el ministro de Transportes, porque ahí es donde está el dinero y como se ha visto, donde se manda a los que son de la confianza del partido, pues precisamente fue él, el mismo Sánchez. Que Ábalos era el Clemenza de Vito. Era exactamente. el guardaespaldas. Para el que no haya visto El Padrino, tú explícalo. El vigilante es el Hay que, gente digamos, joven que no ha visto El Padrino. El tío de confianza para hacer el trabajo duro que tiene a la derecha don Vito. Y que lo manda incluso contra sus capitanes, es decir, a vigilar a sus capitanes. Bueno, fijaos, esto es importante lo que comentáis, porque el exgerente del Partido Socialista ha declarado esta semana al Tribunal Supremo que el reparto del dinero lo hacía Koldo García, que Koldo García era el que ingresaba, repartía, era el que manejaba el cotarro prácticamente dentro de Ferraz. Tenía una empresa de esas que lleva el dinero, ¿no? El dinero cash. Sí, una empresa de seguridad. Sí. El factotum, ¿no? Se llamaría el factotum. A ver, Koldo llega a la corte de Ábalos en el ministerio a través de Santos Cerdán. Pero por orden de Sánchez, ahora parece sí, por orden de Sánchez, pero viene de Santos Cerdán. Y de todas formas, Koldo se encarga de
No, claro, él era de Pamplona. Controlar y vigilar las papeletas de las famosas primarias del año, creo, 2017. Se queda ahí a dormir. El tema de las primarias, yo creo que es un elemento que Sánchez le genera mucha preocupación. Las respuestas que ha dado en la comparecencia, con este estilo, digamos, de chulería, pero que en realidad esconde una debilidad, ¿no? Es lo típico, o sea, te ataco para defenderme, pero es casi de parvulario, ¿no? No, o sea, de es niño. chulería de clase de instituto donde el profesor ha perdido el control y entonces están los cuatro graciosos. Exactamente. ¿No? Ahí yo, claro, lo que he echado un poco en falta en los senadores que le estaban interrogando a Sánchez era un elemento, un momento de seriedad diciendo, oiga, aquí no estamos para que usted haga bromas baratas. Eso no lo tiene que decir los senadores, tiene que decir el presidente. Eso es lo que yo el presidente de la comisión. Totalmente la razón a Esperanza. Hace falta que el que está presidiendo esa comisión... Para ponerse de ejemplo frente a Armengol. El que el preside la comisión es la autoridad en esa comisión. Claro. Y es el que tiene que reconvenir tanto a los que interrogan como al que responde. Es decir, no, usted no se puede reír de esta comisión y no responder a la pregunta que se le está formulando. Por favor, y ya está, decir es que es así. Lo que pasa es que estamos en un amateurismo brutal. No, yo creo que el presidente del gobierno tiene como un respeto por el cargo. Oiga, pues no, porque ahora aquí está como testigo. Claro, comentáis el hecho de que, y yo creo que es uno de los puntos más relevantes, porque dentro de la comparecencia de Sánchez también llama la atención sus no responde, no me consta, no lo recuerdo. Uno de los casos más relevantes es cuando le preguntan sobre la financiación de las primarias a través de Bancal de Rosas, donde tuvo también un papel muy importante el exgerente del Partido Socialista. Y Cerdán. Y Cerdán también. Estaba al mando de la campaña. ¿Qué es Bancal de Rosas? Seguro que los oyentes no lo saben. Bancal de Rosas es una asociación instrumental que Sánchez montó para financiar la campaña de las primarias del año 2017. El crowdfunding, ¿no? A través del que fluía el crowdfunding. Hizo copiando el método de Podemos, que yo conozco muy bien, que es un método muy opaco, digamos, muy poco claro, porque, claro, efectivamente a través del microfunding, o sea, de la microfinanciación y tal. En ese Bancal de Rosas se recaudaron muchos fondos, hay quien dice alrededor de 1 millón de euros, creo, que es muchísimo dinero para armar una campaña electoral de unas primarias. Interna, imagino. Siendo además él el díscolo del partido, no hay que olvidarlo. O sea, Sánchez había sido defenestrado por la cúpula del partido y quería volver a través del Peugeot. Y se alía con todos los personajes más raros que existían en el PSOE, o sea, raros me refiero a estrambóticos. Ábalos en Valencia, Cerdán en Navarra y tal. Esos con y el de García, Extremadura, no te lo olvides, que se ha decidido no hacer primarias. Bueno, unos cuantos. Entonces, ¿qué pasa? Que gracias a esta recaudación de fondos y a la votación de las primarias, él gana las elecciones internas en el PSOE, vuelve a Secretaría General y un año después va a la presidencia del gobierno. Ese es el momento, yo creo, embrionario de toda la historia de Pedro Sánchez. Pero participó el y suegro. Las preguntas sobre quién pagó estos fondos. Esa es la clave. Y ahí la historia de este país da un giro. Porque el Tribunal de Cuentas, en aquel año, 2017, pide al PSOE saber quién son aquellos que ponen dinero en la campaña los de donantes. De Rosas. ¿Quiénes son los donantes? ¿Quiénes son? Poco después ocurre algo muy raro. En el Tribunal de Cuentas hay un cambio de todo lo que son, digamos, los jueces, aquellos que controlan el Tribunal de Cuentas. Pero ese cambio se produce después de que ganara las elecciones, o sea, que triunfara la moción de censura y que Casado y Egea pactaran con ellos. Pero eso ya fue en el 18. Si esto que cuentas tú fue el 17, pues tuvieron un año los del PSOE para darle lo que le pedía el Tribunal de Cuentas. Bueno, no se lo dieron entonces en el Tribunal de Cuentas, pero después, con los cambios al mando del Tribunal de Cuentas, no se insistió en pedirle al PSOE, oiga, páseme usted. Pero ¿cómo se va a insistir si la señora Choclano por eso sido... digo que ahí es un momento crucial. Es lamentable que Pablo Casado y Egea echaran a Margarita Mariscal de vagante del Tribunal de Cuentas. Cambiaron la composición del Tribunal de Cuentas, como bien está comentando Luca, y digamos que ya se despreocuparon de cuáles son los donantes, etcétera. Pero sí es cierto que a las preguntas concretas sobre la financiación de las primarias de la campaña de Sánchez para las primarias a través de Bancal de Rosas, Sánchez no es que negara, es que dijo no me consta, no lo sé, no lo recuerdo. Y también, en línea con lo que comentabas, Esperanza, a una pregunta en concreto de si su suegro y las saunas del suegro financiaron la campaña de Sánchez. Esta fue la respuesta.
¿Desmiente usted tajantemente que San Bernardo 36, las saunas de su suegro, financiaran su campaña de las primarias o hayan financiado alguna vez al PSOE? ¿Sí o no? Yo he sido claro en esta cuestión. El que, en fin, mi suegro, que paz descanse, pudiera o no donar como particular, eso ya no tengo información sobre ello, señoría. Y desgraciadamente no puedo responder. No tengo información. Yo tengo una pincelada ahí. Es decir, es que todo el procedimiento, el proceso de Pedro Sánchez de su llegada al poder, al control del partido, es decir, salir por pies, volver por pies y hacer unas primarias con unos dineros opacos y encima gobernar sin haber ganado nunca una elección realmente, ¿no? Es decir, es un tipo... yo es que no quiero parecer conspiranoico, pero yo también pienso que en ese crowdfunding u otros que han venido después, u otras tramas que estamos viendo a colación, pues yo creo que también están a expensas de la acción exterior, ¿eh? Es decir, que no solo es un problema interior. Yo creo que Sánchez es un tipo que tiene, y nada más que ver las tramas en las que está en curso el Partido Socialista... Que está financiado por Maduro, ¿estás diciendo? No, peor que Maduro. Yo creo que cualquier agente exterior puede estar implicado ¿Por Irán? No, por China. Es decir, por Xi Jinping, ¿cuántos viajes ha hecho a China este hombre? Sí, ahora han mandado a los reyes a ver China. ¿Cuántos contratos tiene China aquí en sectores estratégicos? Aparte de Huawei, que es el único que se habla. ¿Cuál es el desembarco de las industrias chinas sin ningún tipo de control, que hasta la Unión Europea, con lo recatadita que es y que también huele rarito a veces en la cuestión china, le ha llamado al orden? Es que ahora mismo ahí creo que son aproximadamente unas 300 empresas en sectores de energía en España que son chinas. Es decir, Zapatero tiene intereses directos con es que Zapatero está en 4 organismos relacionados con China. Uno de ellos incluso está de asesor de un grupo empresarial que desembarcó hace poco y al que le invitaron a todas las licitaciones de un día para otro. Entonces, yo pienso, y lo he escrito este viernes en The Daily, porque he hecho una recopilación de datos, no estoy haciendo una opinión solamente, he hecho una especie de cronología. Entonces, evidentemente, yo empiezo a tener preocupación de los movimientos de política exterior que estamos viendo de Pedro Sánchez y la relación que puede haber, de alguna manera, que este señor o el partido esté siendo asistido por alguien que no sea solo su suegro. Por un lado está el tema chino y por otro lado está el tema venezolano. Pero Víctor Daldama dice literalmente que el régimen de Maduro financió al PSOE que dejaran de apoyar a Guaidó y que se pasaran a Maduro. Y a la Internacional Socialista. O sea, estamos hablando de cosas muy serias. Y es que el Grupo de Puebla, por ejemplo, el Grupo de Puebla está financiado indirectamente por China. Que no le hace falta financiación exterior. No, pero... Con la que está montando él de no deflactar los impuestos y más todas las ayudas europeas, más todo eso, tiene muchísimo dinero sin necesidad de aprobar un nuevo presupuesto. Pero nunca es suficiente, doña Esperanza, nunca es suficiente. No, cuando entran estas dinámicas... Estas gatuperios que está haciendo, y sobre todo los que va a hacer si es que se aprueban las leyes de Bolaños, no cuestan dinero. Pues fíjate, como vamos a abordar el tema de Bolaños, justo lo vamos a abordar a continuación de esta pausa que vamos a hacer, pero simplemente para terminar, el capítulo Sánchez en el Senado no ha dado respuesta sobre la financiación de las primarias, que Luca lo conoce bien, y es un tema relevante. Tampoco ha dado respuesta a temas relacionados con su familia. Una de las preguntas y las no respuestas de Sánchez es cuando se le dice literalmente, se le pregunta si llamó a directivos de empresas del IBEX para que ayudasen a su esposa. Y dijo que directamente no respondió. No dijo ni sí ni no, dijo que no respondió. Y luego también, cuando se le pregunta sobre su hermano, si finalmente residía en Elvas, en Portugal, para evitar pagar impuestos, también dio la callada por respuesta. Y yo soy el refranero popular, es muy sabio, quien calla, otorga. Y los silencios de Sánchez, desde luego, ha sido lo más relevante de su intervención, junto con el tema de las gafas, que ha sido el efecto mágico que ha utilizado para intentar desviar la atención. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos, ahora sí, con ese intento de control de la Fiscalía, de los fiscales, por parte del Gobierno, derivándoles la instrucción de los casos. Es decir, que los jueces dejen de investigar, que los fiscales se pongan a investigar y que la UCO pase directamente al control del Gobierno. Y se acabó.
Bueno, pues ya estamos de nuevo en tiempo de tertulia. Señores, cambiamos de tema porque esta semana también se ha producido una aprobación importante en el Consejo de Ministros. Félix Bolaños, el ministro de Justicia y de Presidencia, ha aprobado su ansiada reforma, una de tantas que quiere llevar a cabo. ¿Para qué? Para controlar a la justicia. En este caso se trata de la reforma de la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal. ¿Y esto en qué se traduce? Pues se traduce, entre otras cosas, en intentar poner bajo su control, bajo el control del gobierno, las investigaciones judiciales. Hasta ahora, los encargados de investigar todo tipo de delitos penales, especialmente, no solo, todos, los delitos de corrupción política, son los jueces de instrucción, son los que manejan las investigaciones. Y, por lo tanto, ¿a quién obedece la UCO, la Guardia Civil, la Policía Judicial? Al juez instructor. ¿Qué pretende el gobierno? El gobierno pretende, en una vuelta de tuerca, que la instrucción, la investigación, también relativa a los casos de corrupción, la lleven los fiscales. ¿Y de quién dependen los fiscales? Del fiscal general del Estado. ¿Y de quién depende el fiscal general del Estado? Pues del gobierno. De Maese Sánchez. Del number one, del puto amo, como dice el ministro de Transportes, Óscar Puente. Claro, esto es un problema porque si algo ha demostrado la Fiscalía hasta la fecha es que está completamente al servicio del gobierno, y de hecho los fiscales están pidiendo en muchos casos de corrupción relacionados con Sánchez, su familia y su partido el archivo de las causas. Pues bien, esto es lo que ha aprobado el gobierno, esta reforma que entraría en vigor en el año 2028, que además también pretende limitar la acción popular y que pondría, como digo, la UCO a sus órdenes. Ahora bien, una cosa es lo que apruebe el Consejo de Ministros, lo que apruebe el Gobierno, y otra muy diferente, lo que aprueben las Cortes. Esto tiene que ser ratificado en el Congreso por los diferentes partidos. Y claro, de momento es difícil que salga adelante, porque tanto Junts como Sumar incluso han dicho que no lo van a aprobar. Claro, está por ver. En todo caso, lo primero que van a aprobar es una enmienda que diga que nada del 28, que inmediatamente entra en vigor, porque se te ha olvidado decir una cosa, que es que lo que va a hacer el trasladarle la instrucción a los fiscales es que cualquier denuncia ya no dice un juez si la admite a trámite o no, lo va a decir el fiscal. Exacto, exacto. Y esa es la clave y por lo tanto... Esa es la clave. Solamente se van a instruir los procesos penales que le gusten a Sánchez. Discrecionalmente. No, que le gusten a Sánchez. Claro, a discreción. Habría que ver si finalmente va a ser aprobado o no en el Congreso, pero la reforma ya está presentada. Para abordar esta cuestión contamos pues con una de las mejores juristas de este país, grandísima abogada, Guadalupe Sánchez, abogada de Novalex. ¿Qué tal, Guadalupe? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Manuel? Buenos días a todos, a tus contertulios también, que conozco a unos cuantos de ahí. Oye, Guadalupe, primera valoración sobre la reforma Bolaños, ¿tú cómo lo ves? Bueno, creo que lo habéis resumido a la perfección, ¿eh? Lo primero, el primer bulo es que efectivamente no se ha aprobado la ley. Simplemente se ha iniciado su tramitación, ha firmado el Consejo de Ministros el anteproyecto y ahora vamos a ver en qué queda. Yo también comparto lo que ha dicho un contertulio en la mesa respecto a la desconfianza en cuanto a la entrada en vigor y algunos de los matices que comentó Bolaños en su comparecencia. Ya sabéis que han afirmado que entrará en vigor en 2028 y que en ningún caso se aplicará a los asuntos, las investigaciones que están en curso. Bueno, veremos en lo que queda. Efectivamente, como tú ya has apuntado, Manuel, y has señalado también Esperanza, el que los fiscales asuman la instrucción, las investigaciones de los delitos que se denuncian, para que la gente lo entienda explicado de otra manera, es un cambio de paradigma total en el modelo español. Desde que se encuentra en vigor la ley de enjuiciamiento criminal, la instrucción en España corresponde a los jueces. ¿Por qué? A diferencia de otros modelos en Europa, en España son los jueces quienes instruyen y no los fiscales. Pues mira, por la configuración del Ministerio Fiscal en nuestro sistema constitucional. El Ministerio Fiscal es un órgano organizado jerárquicamente, es decir, los fiscales inferiores de menor rango responden ante sus superiores. El máximo responsable jerárquico es el fiscal general del Estado, al que nombra el gobierno
y cuyo mandato cesa cuando cesa el del gobierno, fíjate hasta qué punto llega la dependencia, y fíjate, es un modelo en el que cualquier fiscal investigado, vamos a decir imputado, es suspendido mientras que se desarrolla la investigación, salvo el fiscal general, que como todos estamos viendo, no solo ha sido investigado, sino que va a ser juzgado y sigue en su cargo. Lo más grave, y es algo que se nos olvida a muchos, es que este fiscal general del Estado ha sido declarado por el Consejo General del Poder Judicial inidóneo, Manuel, inidóneo. Es decir, nada menos que el órgano del gobierno de los jueces dijo que este señor no cumplía con los requisitos para ser fiscal general del Estado. ¿Tú crees que en un sistema en el que el gobierno puede seleccionar de entre todos los miembros de la carrera fiscal a una persona, precisamente a una persona que no reúne los requisitos para ocupar el cargo, que no es idóneo y que eso no tenga ningún tipo de consecuencia, podemos atribuir la instrucción de los delitos, es decir, que sea la Fiscalía, como ha dicho Esperanza, la que decida qué denuncias investiga y qué no, al Ministerio Fiscal? Yo creo que esto solo sería posible con una reforma estructural del Ministerio Fiscal. Y fíjate lo que te diría, no bastaría con reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal con una mayoría absoluta. Estaríamos hablando de una reforma constitucional que garantizara la efectiva independencia e imparcialidad del fiscal general del Estado y de todos los fiscales. Mientras eso no se acometa, no se puede instruir, no se puede atribuir la instrucción de los delitos a los fiscales. Efectivamente, y sin embargo el gobierno es lo que pretende. Precisamente sobre esto, sobre las posibles soluciones para reforzar el Estado de Derecho. Guadalupe, habéis presentado desde la Asociación Atenea, que preside Iván Espinosa Los Monteros, esta misma semana, creo recordar el pasado martes en Barcelona, un primer documento con propuestas concretas para garantizar la independencia de los jueces, para reforzar el Estado de Derecho. ¿Cómo podríamos garantizar esa independencia? ¿Qué proponéis concretamente en materia judicial? Mira, nosotros hemos querido realizar un informe centrado en propuestas realistas porque lamentablemente entendemos que ahora mismo en la actual situación es una irresponsabilidad abrir un proceso de reforma constitucional, que es lo que ameritan algunos de los problemas que estamos advirtiendo, pero precisamente como hemos querido hacer un ejercicio de responsabilidad, lo que proponemos son reformas que pueden acometerse mediante la modificación de leyes orgánicas, es decir, con una mayoría absoluta que todos esperamos que consigan la alternativa a Pedro Sánchez en la próxima convocatoria electoral. ¿En qué consisten estas reformas? Bueno, pues por ejemplo, mira, hablando del Ministerio Fiscal, pues lo primero que habría que hacer es que desacompasar el nombramiento del Ministerio Fiscal del Gobierno. Eso sí, contemplando, como no podría ser de otra forma, que el fiscal general sea suspendido o cese en sus funciones en cuanto sea investigado, en cuanto se abra un proceso judicial contra él, que es lo que nos sucede ahora. También, por supuesto, evitar que accedan al cargo personas que hayan ocupado un puesto político, que ahora estamos hablando de Álvaro García Ortiz, pero el anterior fiscal general del Estado llegó al cargo después de abandonar, sin solución de continuidad, después de abandonar la cartera del Ministerio de Justicia. Es decir, era ministra de Justicia y dio el salto a fiscal general. O sea, muy independiente. Sí, muy independiente. Luego, es decir, evitar que jueces y fiscales pasen a ser políticos y luego regresen a la carrera fiscal o judicial. Las puertas giratorias. Correcto. Y esa es una de las propuestas que tenemos. Por ejemplo, en el caso del fiscal también, que el informe del Consejo General del Poder Judicial sobre la idoneidad de la persona propuesta por el Gobierno para ocupar el cargo no solo sea preceptivo, es decir, que sea obligatorio que el Consejo lo emita, sino también vinculante, es decir, que la opinión
del Consejo General del Poder Judicial tenga valor, sea tenida en cuenta. Y en cuanto al tema del gobierno de los jueces, Guadalupe, el tema del Consejo General del Poder Judicial, la elección de los miembros del Consejo. Bueno, pues volver al sistema anterior, al 85. Yo creo que las noticias a las que hemos estado asistiendo estos días sobre cómo el bloque progresista se ha revuelto precisamente porque la presidenta y uno de los supuestamente vocales progresistas se ha apartado de la disciplina de voto, lo que revela es que llevamos muchísimo tiempo instalados en algo que el propio Tribunal Constitucional reputó como inconstitucional, que es que el nombramiento de los vocales no puede ser una equivalencia del reparto de fuerzas en el Congreso. Bien, ¿qué es lo que proponemos? Que los 12 vocales jueces sean elegidos entre sus pares, eso es lo primero. Prohibir las puertas giratorias, es decir, que aquel juez que decida dar el salto a la política, que ocupe un cargo político, no pueda volver a vestirse la toga. Yo creo que eso es algo importantísimo, porque ahora pensar, por ejemplo, que en cuanto cese Marlaska de su cargo, al día siguiente, sin ningún tipo de... se podrá poner la toga de nuevo. Margarita... También. Margarita Robles, ministra de Defensa. Yo creo que más allá de un periodo de carencia, lo que hay que establecer es una absoluta prohibición. También queremos cerrar aquellas puertas que está utilizando el poder político para ideologizar la justicia, acabar con lo que se llama la justicia sustituta o la justicia interina, que ya sabéis que es que para cubrir plazas de forma supuestamente temporal, pues está accediendo gente que no ha aprobado las oposiciones y a las que el gobierno les pretende consolidar la plaza, y también acabar con cosas como el turno autonómico, que es que desde los parlamentos autonómicos pues se pueda elegir a uno de los 3 miembros de los tribunales superiores de justicia. Es decir, son todas reformas que se pueden acometer con una simple mayoría absoluta a través de la modificación de leyes orgánicas, pero que dejarán tras de sí un panorama mucho más limpio, mucho más aseado, que devuelva la confianza hacia las instituciones de los ciudadanos, que está muy mermada, Manuel, está muy mermada y con muchísima razón. Y tanto. Guadalupe Sánchez, enhorabuena por estas propuestas, porque es importante no solo criticar lo que se hace mal, sino proponer alternativas. Y yo creo que estas propuestas, desde luego, permitirían garantizar la independencia de los jueces y reforzar, que esto es lo sustancial, el Estado de Derecho. Guadalupe Sánchez, abogada de Novalex, como siempre, un auténtico placer. Muchas gracias, fuerte abrazo. Muchas gracias a ti, Manuel. Un abrazo a todos. Bueno, pues otro para ti. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece a mí lo que me parece, Bolaños y este tipo de propuestas? A mí lo que me parece es que habría que volver a la primera ley orgánica del Consejo del Poder Judicial que aprobó UCD y que votó a favor el PSOE. Y que luego llegó Alfonso Guerra, que ahora, bueno, pues está en el lado bueno de la historia, pero dijo aquello de que no puede ser que 12 hombres, por haber aprobado unas oposiciones, valgan más que 202 diputados, que eran los suyos. Tremendo. O sea, si es muy fácil, no hay que hacer más que volver a esa primera, que además tuvo el consenso del Partido Socialista. Sí, pero yo no sé si esa vuelta, que estoy de acuerdo, me parece interesante también lo que ha contado Lupe, y las reflexiones de Atenea sobre el tema del Estado de Derecho. Yo no sé si para ese tipo de debate, suponiendo que algún día Sánchez deje de gobernar, porque es evidente que suponiendo, porque él quiere ser un imitador de Maduro. Ya. Pero digamos que esperemos que la democracia triunfe y que haya un cambio de gobierno, lo digo por el principio de la alternancia. No hay que esperarlo, hay que estar vigilando. Ha quitado todos los límites y encima se ha metido en las empresas privadas, que son las que dan la relación de las elecciones, pues yo no lo tengo nada claro. No, yo lo que quería decir es que yo creo que este país, una vez enterrado políticamente Sánchez, creo que esta reflexión sobre cómo recuperar un Estado de Derecho anterior a toda esta etapa, pues quizás se necesitaría
bueno, de una reflexión de los dos grandes partidos, de 3, 4 fuerzas políticas, o sea, que haya un debate nacional, que no sea solo suficiente una mayoría simple, como decía Lupe. Yo entiendo que la situación es complicada, pero creo que este país necesita que todas las familias que forman parte de él vuelvan a hablar de alguna manera. Yo creo que eso sería fantástico, pero lo veo tan lejano. Es imposible, desde el pacto del Tinel, si fueron al notario a prohibirse a sí mismos pactar, nunca con el PP, que no existía Vox. Hay dos claves, muy rápidamente. La primera, evidentemente, que Sánchez y los sanchistas dejen el gobierno, y la segunda es que Sánchez y los sanchistas dejen el PSOE, que no es descontado. Yo creo que Luca sí, pues tiene sentido común y sabe que la política consiste en sumar y que para eso a veces hay que hablar, ¿no? Pero bueno, pero en la circunstancia en la que estamos actualmente yo creo que hay que atajar a veces, hay que buscar simplemente el poder, tener la oportunidad de poner en marcha algo que demuestre que funciona. Porque luego entonces sí concitas, que ocurre muchas veces en política, a veces tienes que ser un poco, ir por delante de los acontecimientos y, digamos, poner primero la prueba encima de la mesa para luego concitar, digamos, el entusiasmo mayoritario. A veces ocurre, sobre todo en situaciones tan degradadas como la española, que es una situación verdaderamente peculiar y bastante parecida a italianos. Tampoco es que seamos muy distintos, es decir, yo no creo tampoco que España sea un país tan radicalmente diferente al resto. Bueno, y luego hay una cosa... La crisis institucional que está viviendo España yo creo que es yo creo una anomalía europea. Ahora mismo total. Pero voy a decir, hay que mirar un poco más lejos. Es decir, yo he pero visto... ¿por qué Europa, que se metió con Hungría y se metió con Polonia, no dice nada? ¿Por qué? Bueno, porque hay dinero por medio. Eso es lo que yo intentaba explicar en el artículo de esta semana. Pero a lo que voy, es decir, yo estoy a favor de las propuestas que comentaba Lupe, yo creo que son bastante razonables, son algunas de ellas yo considero imprescindibles, pero yo iría más, es decir, hay una cuestión fundamental en la justicia en España, es decir, la justicia está en una situación completamente desequilibrada respecto a la acción política, y es por un lado, que no se hacen más que emitir leyes, sin dotación presupuestaria, sin nada, pero bueno, leyes y leyes y leyes, y sin embargo la justicia cada vez está más mermada. Eso es decir, sin duda. Es la gran olvidada. La justicia, no, y además es que intencionadamente olvidada. Sí, claro, por supuesto. Eso lo que permite es la discrecionalidad. Total. No es el país, cuanto más corrupto es un país, más leyes tiene. Eso ya lo decían los romanos, ¿no? Pero sobre todo es que hace falta una dotación. Es que hace falta, la justicia está infradotada. La justicia necesita un músculo en proporción y a la altura del número de habitantes que tiene este país y del número de litigios. Sí, pero yo sobre este punto estoy de acuerdo. Yo creo que una de las tareas del Partido Popular, digo Partido Popular porque es el líder de la oposición y a él hay que apelar para el cambio de gobierno y tal, es una reorganización, una racionalización, un cambio radical de lo que es el gasto público. O sea, yo creo que aquí hay que coger partidas tras partidas y decir fuera. Hay un desembolso público de chiringuitos, de cosas ideológicas absurdas. Hay uno que se llama Pablo Cambronero, que pone todos los días qué es lo que ha aparecido en el Boletín Oficial del Estado del disparate a dónde se va el dinero, que está además en la asociación mía de Pie en Paré, y que es increíble. Despilfarro de dinero público a las puertas. Pero que va... Bueno. Es como un Estado que dispara con una metralleta. Pero esto es corrupción política porque es compra de votos. Total. No pensamos, digamos, el elemento naif de que él habla solo de lo que se da al extrangero, que no te lo puedes imaginar. Esto es otra, pero quiero decir... es el trinque, en forma de votos, en forma de retorno extraño de dádivas. ¿Pero por qué has dicho que Europa no dice nada a España por el dinero? Porque yo creo que es que realmente decir es que daría para otro tema, es que es un largo, ya hablaremos. Hay intereses económicos. Claro que hay intereses, desgraciadamente. Es que hay aquí una cuestión, es que no nos damos cuenta de hasta qué punto hemos sido, digamos, penetrados por China. Es decir, es una cuestión de decir, no, un segundo. Bueno, se han descubierto ¿pero qué tiene que ver China? Espías chinos en Bruselas, pero... Sí, que compran y pagan. Entonces, España ahora mismo es un satélite, es un país satélite, digamos, de intereses. ¿De China? Sí, de intereses económicos chinos. Ah. Entonces, ese dinero no solo se queda en España, ese dinero compra voluntades. Cuando hablamos de la manipulación mediática, eso de que Putin y tal, y esa forma de que a través de las redes tú transformas la forma de pensar a la gente, no, si esto es más sencillo, es muy clásico. Tú tienes que saber dónde tienes que comprar las determinadas voluntades y a veces te sale muchísimo más económico, es que sale muy barato.
juntar aquí y allí y ya está. Es decir, necesito 2 votos más. Pues venga, vamos a ver dónde hay que comprarlos. Y esto funciona así, y en Europa también. Por eso le consienten tanto a Pedro Sánchez. Toda la transición energética es una locura que a quién está beneficiando. Es decir, quid prodest. Bueno, pues lo seguiremos de cerca. Lo que sí es cierto es que hay claras vinculaciones con China. Ahí está Zapatero, ahí está Pedro Sánchez y, por cierto, ahí también están los de Podemos, que también se van de ruta a China de vez en cuando. Tú sigues gastando el dinero y siempre vas a encontrar una explicación convincente. A reunirse con los mandatarios comunistas chinos. Bueno, vamos a ver, ¿cuál ha sido el resultado de la tuita encuesta, Ignacio? ¿Qué tal, Manuel? Pues habéis tratado mucho el tema de Pedro Sánchez en el Senado. Hoy preguntamos a los oyentes en nuestra cuenta @trincherallamas sobre esta comparecencia y sobre quién ganó en esa comparecencia en el Senado. Dábamos 3 opciones: ganó Sánchez, ganó PP, UPN y Vox, es decir, los senadores, o nadie porque no sirvió para nada. Pues con un 74%, esta última opción ha sido la ganadora. El 74% de la audiencia cree que esta comisión no sirvió para nada y además... Entonces ha ganado Sánchez. Entonces ha ganado Sánchez. Nos han dejado también estos mensajes al teléfono móvil. La comisión era de Colno, no era de Sánchez. Muy buenos días. Pues mire, ocurrió lo que algunos ya esperábamos. Que no ganara nadie, pero que perdiera España. Y que se le diera la oportunidad a un trilero a seguir engañando, a un mentiroso a seguir mintiendo y ya encima a que se ría del Senado. Buenos días. Aquí ni perdió ni ganó nadie. De Pedro Sánchez, pues lo que se esperaba, ni sí, ni no, ni todo lo contrario. O sea, él es así. No iba a contestar las verdades porque, claro, se pillaba los dedos. Si mentía, también. O sea, que es lo que se esperaba de lo que es un trilero. Aunque parezca que la sesión del Senado del otro día no sirvió para nada, creo que sirvió para mucho. Creo que sirvió para que la gente se dé cuenta que tenemos por presidente a un tipo chulo, prepotente, macarra, mentiroso, faltón, sin ningún tipo de vergüenza. Un tipo siniestro. Y espero que la oposición se dé cuenta de lo que tiene enfrente, porque enfrente tienen a un caníbal. Hola, buenos días. En la comisión del jueves no ganó nadie, porque cada uno tiró para su lado y no se sacó nada en claro. Que tienen que ser los jueces los que deciden la veracidad. Bueno, pues muchas gracias a todos nuestros oyentes por sus opiniones. Javier Venegas, como siempre, un auténtico placer. Y nada, el que resiste vence, aunque parezca imposible, pero vamos. Ganaremos. A mí lo de vencer, ganaremos, no tengo ninguna duda. Tardaremos más o menos, pero vamos a ganar. Habrá que leer el libro de Sánchez del Manual de Resistencia. Luca Costantini, como siempre, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias, un placer. Y Esperanza Aguirre. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Un auténtico placer. Y a todos ustedes, nosotros continuamos. Ahora vamos a hablar con emprendedores, con empresarios, que son los que generan riqueza y empleo en este país, de la mano del Ayuntamiento de Madrid. Madrid Emprende. A continuación. La Trinchera de Llamas. Es Radio.